Hola amigos. Ayer el Ministerio de Salud palestino dijo que el sistema de salud en la Franja de Gaza ha sido destruido, el sistema de salud se ha derrumbado por completo. La Franja de Gaza se ha quedado sin medicamentos para el cáncer, la diabetes y la insuficiencia renal, y hay una grave escasez de suministros médicos, dijo el interlocutor de la agencia. Se necesitan suministros urgentes de combustible para reabrir las principales clínicas de Gaza, subrayó. Al-Qaila pidió corredores seguros para la entrega de ayuda humanitaria, ya que lo que ya llegó es una gota en el mar. En los últimos días, 3 convoyes que transportaban ayuda humanitaria pasaron desde Egipto a la Franja de Gaza a través del puesto de control de Rafah, el cuarto partió la noche anterior. La Media Luna Roja Palestina dijo que el convoy estaba formado por 8 camiones que transportaban suministros médicos y alimentos. Al mismo tiempo, la Organización Mundial de la Salud dice que aún no puede entregar ayuda humanitaria desde Egipto a los hospitales del norte de Gaza debido a la falta de garantías de seguridad. La Organización Mundial de la Salud pidió una tregua humanitaria en todo el sector. La declaración de la organización destacó que si no se entregan urgentemente a Gaza combustible vital y suministros médicos adicionales, miles de pacientes vulnerables podrían morir o sufrir complicaciones médicas ya que servicios críticos se cortan debido a la falta de energía. Ayer Israel bombardeó masivamente Gaza, a la espera del asalto terrestre. Las fuerzas de defensa de Israel también llevaron a cabo un ataque aéreo contra instalaciones militares del ejército sirio en respuesta al fuego de mortero en su territorio, así lo informaron representantes del servicio de prensa del ejército israelí. Anteriormente, el 24 de octubre, la parte israelí anunció fuego de mortero proveniente de Siria. En respuesta a estas acciones, aviones de combate israelíes atacaron infraestructura militar perteneciente al ejército sirio. Los líderes del ejército israelí enfatizaron que tales contramedidas se utilizan en caso de acciones agresivas por parte de los países vecinos y pidieron a la parte siria que se abstenga de una mayor escalada. Cabe señalar que, en el contexto de la guerra entre Israel y Hamás, existe el riesgo de que Siria también se vea arrastrada a ella, especialmente teniendo en cuenta que el territorio sirio ha sido atacado repetidamente por aviones de combate israelíes durante la última semana. En una de las redadas, según representantes rusos, participaron en el ataque 7 cazas israelíes. En el campo de batalla de Siria y de Irak, un hangar de aviones en una base estadounidense fue destruido y al menos 24 personas resultaron heridas. Durante la semana pasada, casi 2 docenas de soldados estadounidenses resultaron heridos en una serie de ataques con aviones no tripulados contra bases estadounidenses en Irak y Siria. Así lo informó el Comando Central de Estados Unidos en una entrevista con NBC News, aunque el Pentágono confirmó los ataques la semana pasada. Aún no se ha revelado el número específico de soldados estadounidenses heridos. El general de brigada Pat Ryder, portavoz del Pentágono, dijo que ha habido al menos 10 ataques contra posiciones estadounidenses y de la coalición en Irak durante la semana pasada, y 3 ataques más en Siria utilizando drones y misiles. El general destacó que los grupos que llevan a cabo los ataques cuentan con el apoyo de Irán y su cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Estamos viendo la posibilidad de una escalada, a mayor escala contra las tropas y el personal estadounidenses en la región por parte de las fuerzas proiraníes, dijo Ryder. Por su parte la milicia chiita se atribuye la responsabilidad de los ataques a 3 bases estadounidenses en Siria. 3 posiciones clave de Estados Unidos en Siria fueron alcanzadas por ataques con misiles. Entre ellas se encuentran las bases militares de Al-Tanf y Al-Sadadi, así como el gran yacimiento petrolífero de Al-Omar, situado en la provincia de Deir ez-Zor. Los ataques a las bases de Al-Omar y Al-Sadadi llamaron especialmente la atención porque fueron reivindicados por una milicia chiita iraquí llamada Resistencia Islámica en Irak. Esta milicia lleva tiempo expresando su desacuerdo con la presencia de tropas estadounidenses en Siria e Irak, considerando las fuerzas de ocupación. Hasta el momento no se ha informado del número exacto de víctimas y destrucción como resultado del ataque. Las autoridades estadounidenses y las fuerzas de la coalición están evaluando la situación y analizando posibles respuestas. Sin embargo,
Cabe señalar que existe el riesgo de enfrentamientos militares directos entre Estados Unidos y grupos proiraníes. Estados Unidos acusa a Irán de atacar sus instalaciones en Siria. La Casa Blanca expresó el lunes su preocupación por las acciones de Irán, que cree que está facilitando activamente ataques con misiles y drones respaldados por Irán contra bases militares estadounidenses en Irak y Siria por parte de facciones locales. El presidente estadounidense Joe Biden ha ordenado al Departamento de Defensa que se prepare para nuevos ataques y responda en consecuencia. El secretario de prensa de la Casa Blanca, John Kirby, señaló que durante la semana pasada, y especialmente en los últimos días, el número de ataques de este tipo ha aumentado significativamente. Destacó que Estados Unidos no permitirá que las amenazas a sus intereses en la región queden sin respuesta. Según Kirby, Estados Unidos confía en que estos grupos reciban apoyo de la Guardia Revolucionaria iraní y del gobierno iraní. Al mismo tiempo, Irán sigue apoyando a los grupos radicales Hamas y Hezbollah. Sabemos que Irán está siguiendo de cerca estos eventos, y, en algunos casos, está facilitando activamente estos ataques incitando a otros que podrían explotar el conflicto para su beneficio o el de Irán, dijo John Kirby bastante cabreado. El aumento de los ataques a las fuerzas estadounidenses se produce después de que el conflicto en Israel se intensificara el 7 de octubre, cuando radicales del grupo palestino Hamas atacaron el sur de Israel. Biden ha enviado activos navales a Oriente Medio durante las últimas 2 semanas, incluidos 2 portaaviones, otros buques de guerra y unos 2 semimarines. Sabemos que el objetivo de Irán es mantener un cierto nivel de negación en esta situación, pero no les permitiremos que lo hagan, concluyó Kirby. También se ha sabido que en el ataque a la base aérea estadounidense Ain al-Assad, 2 aviones de reconocimiento fueron destruidos, presumiblemente estamos hablando de aviones de A-40. Según datos preliminares, mientras los aviones se encontraban en el hangar, al menos uno de los vehículos aéreos no tripulados con explosivos impactó la estructura. El grupo pro-iraní Resistencia Islámica en Irak se atribuyó la autoría del ataque. Como resultado del incidente, además de la destrucción de los aviones, también resultaron heridos 4 militares estadounidenses. La información sobre los heridos recibió confirmación oficial del Comando Central de Estados Unidos, aunque no se identificó el tipo de avión destruido. El ejército estadounidense dijo que derribó los drones atacantes, pero los restos de uno de ellos destruyeron un hangar en el que se encontraban aviones pequeños, informa NBC News, citando datos de CENTCOM. En Ucrania Rusia sigue destruyendo masivamente material de la OTAN, y hoy se produjeron múltiples explosiones en la base aérea ucraniana Mirgorod en la región de Poltava. Según información de los canales de vigilancia ucranianos, en la zona especificada se detectaron varios vehículos aéreos no tripulados de tipo desconocido. Vale la pena señalar que en Mirgorod se encuentra la 831 Brigada de Aviación Táctica de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que incluye cazas Su-27, diseñados para realizar misiones de guerra aérea y atacar objetivos terrestres. Anteriormente ya se habían llevado a cabo ataques al aeródromo de Mirgorod, y se supone que en este ataque participaron drones llamados Geranium 3, ya que el sonido de estos últimos fue relativamente silencioso, mientras que el ataque se llevó a cabo a una velocidad muy baja desde gran distancia. También fue atacado el aeródromo de Starokonstantinov y el arsenal de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y se convirtieron en el lugar de un poderoso ataque nocturno. Tras el ataque se produjo un incendio en el local. Según información preliminar, no se registraron detonaciones secundarias asociadas a una posible explosión de municiones o combustible. Sin embargo, teniendo en cuenta los datos de los recursos ucranianos, los ataques a esta instalación se llevaron a cabo varias veces durante la noche. El segundo incidente ocurrió en la ciudad de Slavuta, donde fue alcanzado el 47 arsenal de municiones. Por el momento no hay detalles concretos sobre lo sucedido, pero de la información conocida se desprende que se produjo un gran incendio en la parte oriental del arsenal. También un avión de combate ruso obligó a 2 bombarderos estadounidenses capaces de portar armas nucleares a desviarse de las fronteras rusas. El 24 de octubre de 2023,
los radares rusos detectaron dos objetivos aéreos que se acercaban a la frontera estatal de la Federación de Rusia sobre el mar Báltico. En respuesta a esto, se envió un caza Su-27 de las Fuerzas de Defensa Aérea de servicio. Después de entrar en el curso de intercepción, la tripulación del caza ruso identificó los objetivos aéreos como dos bombarderos estratégicos B-1B de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Ante la presencia de un caza ruso, los bombarderos estadounidenses cambiaron de rumbo y se alejaron de la frontera estatal rusa. Y en la Unión Europea ya han llegado al punto que ya están a hostias. El Borrell le ha enseñado la puerta a Orbán, le ha dicho que nadie mantiene a Hungría en la Unión Europea por la fuerza. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, dijo al jefe del gobierno húngaro, Viktor Orbán, que nadie mantiene por la fuerza a Hungría dentro de la Unión Europea. Borrell, que también es vicepresidente de la Comisión Europea, respondió a las palabras del primer ministro húngaro, que calificó a la Unión Europea de una mala parodia de la Unión Soviética. Esto se pone interesante, ¿cogerá el guante Orbán y pegará el portazo a la Unión Europea? Y Borrell, si Orbán se va, ¿le pedirá el rosario de su madre? Esto es todo amigos, reciban un saludo.